Ey, si me ve, no es cierto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Arturo Galvez y les doy la bienvenida a este bonito podcast provisional. Su podcast de confianza, pero de mala calidad, ustedes ya lo saben. En esta ocasión tenemos team completo porque ¿qué creen? ¿Qué creen, chavos? Juan ya salió de la cárcel. Un aplauso para Juan. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo fue la cárcel? ¿Cómo estuvo la cárcel? Después de que Arturo pagó su fianza. Ya pudimos, gracias a estos podcasts, ya logramos pagar la fianza. Todo lo que se recauda en estos podcasts va hacia las fianzas de los cuatro, por si algún día volvemos a la cárcel. Solo si te arrestan. Y estoy muy feliz por volver. Ya los extrañaba, amigos. Nosotros estamos muy felices de tenerte con nosotros, Juan. Y bueno, ya lo escuchó. También aquí Vamos a está besar. Ángel Ornelas. Ornelo, ¿cómo estás, Ornelón? Todo bien el día de El hoy. robot. El robot 95. Todo bien ¿Cómo el está el día de robot hoy. Ornelas? Un gusto de estar con Juan, que regresó de la cárcel, y con mis amiguitos en esta mañanita. Algunos tienen Alexa, nosotros tenemos a Ornelas. Ornelas, el robot del futuro. No, Y no, pues, manches. como les dije que tenemos team completo, pues también aquí está con nosotros don señor Alejandro Malo. ¿Cómo estás, Alexo? Bien, ya aquí en vísperas de mi cumpleaños. Espero que me vayan a dar regalo porque a Juan ve que lo sacaron de la cárcel. Yo espero algo en mi cumpleaños. Claro, de tu cumpleaños es el 17 de diciembre, ¿no? No me exhibas tan fuerte, güey. Donen para el regalo malo. Donen en nuestro Patreon, que no tenemos. No es verdad eso, muchachos. Nosotros nunca les vamos a pedir En dinero. nuestro OnlyFans. Ustedes nos los van a dar por voluntad propia. Ya sé. Pero sí, hablando de OnlyFans, pues estábamos en pláticas entre nosotros de abrir uno. Así que pues si en algún momento nos quieren ir a apoyar a OnlyFans, pues ya lo... No, es cierto. De verdad es que me Ahí acordé pueden ver del cómo nude de grabamos en Juanito. calzones, güey. Cómo efectivamente estamos grabando en calzones todos los días. Sí, no, nosotros somos una cosa bárbara. A la hora de grabar somos profesionales, pero andamos en boxers. ¿Qué les podemos decir? Nos sentimos cómodos así. Es Sí. para que fluya. Se pone muy interesante después del podcast. Todo esto se pone muy bien. En nuestro OnlyFans van a poder degustar al Juanito con solamente una planta. Bueno, esto lo pueden ver en su Facebook. Bueno, ya no. Pero No, sí, sí, ahí si está. si lo siguieron desde hace mucho, si lo conocen de hace mucho, Juan, o si no lo conocen de nada y no tienen ni idea, pues perdón. No, está público. Véanlo. Pues ahí está. Juan dice que vayan a seguirlo a Facebook para que vean esa foto de la Y planta. mis memazos, sí, cómo no. ¿Cuál es tu Facebook, Juan? ¿Cómo te No es No, cierto. no, Vayan a seguirnos a mejor provisional.fotitos, que es nuestro Instagram. Y como ya les dije el semestre pasado, iba a decir, güey. Que ya andamos acabaron de fiesta, el semestre, ¿no? andamos de Sí. gala porque Es se que acabó ese me pedo. quedé bien enajenado con el semestre de que neta sí, los últimos días sí fueron de puro estrés. Pero ya por fin ya terminé. Pero lo que iba a decir, agradecido con que- el de arriba. Como lo mencioné en el capítulo pasado, pues vayan a seguirnos a Instagram y a Facebook, que está en espera, pero lo vamos a utilizar después. Así que pues igual vayan a seguirnos, están en la descripción del video. Sí. Y ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Qué les parece, chicos? Que entrar en materia. Yo solo quiero señalar Yo, que estamos de gala, pero en boxers, o sea... yo no quiero entrar en materia porque yo ya salí, güey. Yo ya no quiero saber nada más. de Ajá, No te creas. Ajá. Ta, tara, tara, ta. El robot gracioso. El robot de los chistes. Como cuando le Es- preguntas a Alexa si quiere ser tu novia, ¿no? O cuando le dices a Alexa que te cuente un chiste. O que cuando le preguntas a Alexa que hagas reggaetón. Nunca lo han intentado. Nunca lo han intentado. Hace reggaetón, de verdad. ¿Ah, en serio? Sí. Yo sí. tengo uno en Yo casa. nomás lo sabía voy que a cantaba probar. la cucaracha, pero no sé si es Alexa. Sí, pues, ¿qué les iba a decir? Que yo Continuamos. solo quiero pegar en la radio. Sí. Pegar en YouTube. Sí. Para Eh. ganar nuestros 50 suscriptores. ¿Ya cuántos Sí. suscriptores tenemos? 37. Suscríbanse al canal, chicos. 37. No sean así, ¿qué les Simón. cuesta? Pero en fin, ahora sí ya. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ya se me olvidó, ya hasta se me olvidó. Vamos a seguir con la trilogía De- más esperada.
¿Ahora sí? ¿Hoy es el día? Hoy es el día. No me Hoy es digas el día. eso. ¿Cómo crees? En estas vísperas de Navidad. En estas vísperas de Navidad por fin vamos a culminar nuestra trilogía del misterio que estuvo 2 semanas en stand-by porque Juan se fue a la cárcel. Pues de hecho queda muy adecuado con todas las festividades. Sí, feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz cumpleaños. Y bien, sí, como les mencionaba a mis amigos el día de hoy, hoy envié a las como 6 de la mañana mi último trabajo del semestre. Fue un trabajo de teoría de control donde tuve que utilizar pues algunos programas para hacer unas simulaciones matemáticas. Espera, todavía no hemos dicho de qué va la tercera parte de la trilogía del misterio, amigos. ¿De qué va? ¿De qué va? No, En este video no lo hemos dicho. Lo dijimos Este en el- video. Lo dijimos hace 3 videos, amigo. Pero mira, no te preocupes. Vamos a empezar con esta última parte de la trilogía del misterio en este bonito tema que es... Descripción gráfica, Juanito está tratando como esfera de cristal al micrófono. Ah, chingada madre, voy a tener que volver a empezar en esta trilogía del misterio. Esta tercera parte que es... ¿Vivimos en una simulación? Sí, no, ¿por qué? Paradigmas. Así es. Ahora sí, Ornelas, continúa. Bueno, y me puse a pensar si podemos hacer algunas simulaciones dentro de nuestras computadoras. ¿Por qué no podríamos estar viviendo en una simulación? Es decir, lo que hace este programa de MATLAB es, tú le das un modelo matemático de un fenómeno físico o un sistema. Por decir, utilizamos el ejemplo de un resorte y un amortiguador atados como a un aro y tú lo jalabas. Entonces te decía cómo iba a responder ese sistema del resorte y el amortiguador cuando tú lo jalaras aplicando cierta fuerza. Entonces lo que hace el programa es, con base en ese modelo matemático, simula y te dice, si tú le jalas con tanta fuerza, tanta distancia se va a pasar, ¿no? Ujú. O si tú lo sueltas va a regresar con tanta fuerza, porque ya ese sistema ya está simulado, entonces te da como quien dice la respuesta. Entramos duro al tema, ¿eh? Ya como... Seco, como, Sí. como un shot de vinagre de manzana. Técnico, muy cabrón, ¿eh? Y sí, o sea, yo abordando lo que mencionas, creo que es posible que vivamos dentro de una simulación, pero tendría que ser una simulación de seres que son muchísimo más inteligentes, que tienen una capacidad de percepción 1,000,000 de veces más grandes que la nuestra, ¿no? Porque nosotros podemos hacer simulaciones de fenómenos físicos que entendemos a como los entendemos nosotros, que es una limitante de nuestra propia percepción, en nuestro propio entendimiento. Es decir, yo creería que, yo siguiendo con esta cosa de la cuarta dimensión, yo creería que un ser de una cuarta dimensión podría simularnos a nosotros, pero un ser de O sea, los de Cinépolis y todo eso, ¿no? Ándale, sí. Porque ellos ya tienen la cuarta dimensión. Eso Vas a está ver la una 4D. película. Ay, no mames. Sí. Precisamente las salas 4D están enfocadas a ser más, a adentrarte más a las películas, Inmersivas. ¿no? A ser más inmersivas, a tenerte adentro de un entorno controlado para que tu cerebro perciba que estás adentro de la película. De hecho, Ornelas, los headset, más bien el headset que traes es audio inmersivo, güey. Es como si estuvieras aquí y al mismo tiempo lo que estás escuchando, lo estás escuchando doble, entonces estás como 2 veces aquí, güey. No Muy manches, extraño. por Por eso eso siente es estar que- en el aquí y ahora 2 veces. No, nunca pude estar en el aquí y en el ahora, güey. Ahora me dices que lo estoy haciendo. Ahora, Pero que siempre se estuve atora. acá en mi trip, güey. Acá, pajas mentales. Bueno, todo ese yo pedo. lo que quería decir es que como Juan dijo, obviamente tendrían que ser pues seres muchísimo más superiores a nosotros en casi todos los aspectos, güey. No solo en que sean más perceptivos,
Porque imagina, güey, imagina todas las variables que tienes que meter en lo que sea que estén haciendo para simular esto, güey. Todas las variables que existen en nuestro mundo. Y tan solo de las personas, ¿no? O sea, de que, no sé, por ejemplo, cuando estás programando algo, si lo estás programando con el paradigma enfocado a los objetos, pues tú le puedes dar como ciertas características, digamos que, pues yo quiero que este objeto de tal nombre, que yo se lo puse, quiero que actúe o quiero que... O le empiezas como, por ejemplo, a poner atributos, ¿no? Ajá, sí, lo tiene que haces estructura. lo que haces tal cual es que le pones atributos. Entonces, dependiendo de los atributos que le pongas a ese objeto, va a ser la manera en que se comporte. Entonces, es a lo que me refiero. Imagina todas esas variables o todos esos atributos que tendrían que estar como metiendo en su gran programa de simulación, Sí. suponiendo que nos están simulando. Y no solo de nosotros, sino pues de todo el mundo, de las... hasta de catástrofes naturales y de todo eso, no manches. Qué loquerón, ¿no? Estaría bien loco. Si no lo comprenden como lenguaje de programación, está los diagramas lógicos, que son objeto A, interacción, No, objeto B. Bien. Y precisamente quizás no entenderlo como en un lenguaje de programación porque a final de cuentas nosotros trasladamos como por ejemplo modelos matemáticos a un programa. Pero aquí quisiera hacer como la inserción de que precisamente las matemáticas son como Un idioma. como un lenguaje en el que Un está lenguaje. explicado el universo, no es un lenguaje abstracto en el que tú puedes comparar, puedes decirle o al universo qué hacer o cómo se va a comportar con base en ciertas cosas, ¿no? Entonces estos algunos decían, o un amigo decía que también las matemáticas también eran el lenguaje como de Dios, ¿no? Porque era cómo expresaba la manera física o la manera de la realidad tangible. Entonces es muy extraño eso. Yo creo que el lenguaje, en tanto el lenguaje mismo, ¿no? O sea, porque justamente cuando tú dices uno, pues le quitas todos los atributos a ese uno que estás describiendo, ¿no? A lo mismo pasa cuando describes un árbol, ¿no? Que es como árbol, pero no le estás atribuyendo cuántas ramas tiene, cuántas flores tiene, o si da frutos o no, simplemente es un árbol. Creo que en ese sentido, en tanto que puede definir entidades matemáticas, le quita todos los demás atributos, y yo siento que a partir de eso, a partir de que no podemos definir o no podemos tener como una definición Más detallada, es que nuestra posibilidad nosotros de autosimularnos es prácticamente imposible, ¿no? O sea, es muy difícil, sería muy, muy cabrón, por más que nosotros querramos generar esta inteligencia artificial a partir de algoritmos, pues son algoritmos que nosotros creamos y que están limitados a nuestro propio entendimiento. Sí, claro. Entonces siempre va a ser un poco un poco menos desarrollada que nosotros mismos, ¿no? Ahí tengo que debatirlo porque ¿Cuándo no? Bueno, ¿Cuándo no? ya Tú te y- habías tardado. Lo demás ¿Cuándo es no? hacerla de pedo, Tú y Juan se me están gusta peleando hacerla por de algo, pedo. güey. Es lo nuestra relación clásico. amor-odio, ¿sí? Ya vamos a avisarnos. No, güey, que recuerda que se enoja alguien de los... Ah, De sí, los güey, sí. escuchas. No, De eso. los youtubers. El Rubius se escucha. Nos escucha y se enoja. Ay, ya, güey, no he dormido, no sé pensar bien. No te enojes, Rubius. Adelante, Alejandro. Tengo que debatir esto de cómo está limitado las autosimulaciones por nuestra propia inteligencia. Por ejemplo, voy a agarrar a las computadoras. Las computadoras son superiores. Percepción. Sí, a eso voy. Las computadoras están hechas por nuestros propios parámetros y a nuestra propia percepción, y sin embargo destacan en aspectos muchísimo mejor de lo que lo haría cualquier humano, mientras que flaquea en otros. Específicamente las matemáticas que mencionan. Una computadora siempre va a ser mejor
en matemáticas que un humano mientras tenga bien establecidos los parámetros. O en otras palabras, que esté muy limitado a eso que quiere desarrollar. Pues es que así funciona todo. Por eso mismo el lenguaje matemático es el lenguaje de Dios, entre comillas. Ustedes no me vieron, pero yo se los aclaro. Porque es cuando empiezas a cuantificar las cosas. En el universo como tal no existe el caos. El caos es orden que no hemos sabido interpretar. Exacto, eso es lo genial. Y a mí se me hace un poquito interesante porque hace unos meses estaba escuchando que mandaron un mensaje al espacio para ver quién lo contestaba. Y que precisamente en el mensaje estaba... En el mensaje estaba la forma del ADN humano con mapas de bits y un sistema para que entendieran el sistema binario en base a números. Y también otras, por ejemplo, estaban expresados los átomos de hidrógeno y nitrógeno y dicen que todo eso es entendible para alguien más porque es algo que ellos también pueden estudiar, es algo que existe en otra parte del universo. O sea, si tú agarras un átomo de nitrógeno en, no sé, ¿qué quieres? Júpiter, va a tener la misma composición que aquí en la Tierra. Entonces ellos hicieron un lenguaje basado en los átomos para después transportarlo a matemáticas y tener como un sistema de sumas, de restas y para explicar en sí el lenguaje binario. Entonces también es muy interesante porque, como menciona Arturo, que las audífonos que traigo yo puestos son de audio inmersivo. Tú te pones a ver lo que hay hoy en día de la realidad virtual más unos audífonos de audio inmersivo y al final te meten en un personaje el cual desarrollan toda su escena de audio y video para que tú lo puedas vivir prácticamente y tú te mueves con los controles, tú te mueves y estás moviendo al personaje, ¿no? Entonces te están simulando adentro de un entorno con ciertos aparatos. ¿Alguna vez han probado, bueno, ustedes, Juan, Malo, Ornelas, han probado eso que está diciendo, la realidad virtual? Y ustedes, amiguitos, si lo han hecho, escríbanlo en los comentarios, ¿cómo no? Sí, Claro que sí, compártanos su experiencia. A mí la verdad me mareó mucho, güey. Mi primo, porque mi primo tiene uno, un saludo, primo. ¡Saludos, Pri! Ahí lo veo luego, Pri, para echarnos unas guamas. Ah, te creas. Que estaba diciendo. Ah, sí, que tiene pues digamos que tiene su setup de realidad virtual, ¿no? Entonces tenía un jueguito de Spider-Man y no, güey, no sabes cómo me mareaba eso. Yo intentaba brincar y pues bien padre, ¿no? Brincabas y aventabas tu telaraña, pero al momento de ir bajando era como de wow, mi cabeza no soporta esto. Me mareaba porque era como que estaba... pues sí se siente, es el punto, ¿no? Que se sienta pues un poco real al menos. Entonces sí era como de que yo no soporto esto. Entonces por eso les preguntaba si alguna vez habían probado No he uno. tenido el gusto. No, pero justo creo que lo que pasa aquí es como lo que hablábamos de los superpoderes, güey. Que al tú no tener las reacciones físicas de un salto, al no tener como el aire corriendo en tu cara, al no tener como que tu cuerpo no está adaptado para brincar o brincar así de alto o caer, y en tanto que estás cayendo y sigues sintiendo el piso en tus pies, es como, cabrón, ¿qué está pasando aquí, no? No sé, no creo que sea tanto bueno, sí, ya sé que tengo que debatirla cuánto, pues, perdón. Es un aldeano de Minecraft. Ahora estamos en nuestro videojuego. Pero sigue, Alejandro. Hay que hacerle un golem a este aldeano. Se siente desprotegido. Chiste de Minecraft. No. Lo que cambia es no es tanto tu interpretación del entorno, a mi parecer, sino más bien tu interacción con el mismo. Es lo que no cuadra. Por ejemplo, ¿no les pasaba que de pequeños jugaban algún videojuego
Y cuando quería brincar en el videojuego, aparte de presionar el control, ¿ustedes también daban un brinquito? Sí. ¿Alguna suerte espasmo? O en los juegos de carrera dar vuelta como si fueras tú todo el volante. Ese Sí. sería el cerebro empezando a hacer asociaciones de cómo tu avatar o lo que sea que controles en el juego se traduciría en tu cuerpo. Primero traduces el juego hacia tu concepción de las cosas y luego, una vez que ya lo tradujiste, ya lo entiendes, lo transportas al juego. Sí, de hecho, imagínate si de pequeño la tecnología de los videojuegos no estaba como tan avanzada y tú ya estabas como queriendo brincar o haciéndote para un lado para jugar las carreras. O tratando de ver, ¿no? Por un lado, así como... Sí, maldita que- sea, ¿no? Que O sea, giras tu algo cabeza y que no dices... está en la rayos". pantalla, en vez de girar la cámara, giras tú La tu cabeza cabeza, buscando sí. como si fuera una ventana. Atrás de la televisión. Sí, ahora, ¿Dónde están si, mis si rupias? por ejemplo que estuvieras más como conectado a una computadora para simular ciertas cosas, o deja tú de ponerte a ti adentro de una simulación, porque hay algunos juegos, por ejemplo, no sé, güey, algunos, como por ejemplo los Sims, o juegos más complejos que se tratan ya de construir Ser Dios. ciudades, güey, y generar economías, o por ejemplo los videos de los anuncios de YouTube acerca de cómo intercambian recursos, güey. The Wabi to you. Simón. Puede ser, imagínate un juego que es como este de, no sé, güey, Clash of Clans. Que tú vas recolectando recursos y hay otro clan con el que tú intercambias recursos y generas un modelo económico y estableces una economía entre dos clanes a manera de intercambio de recursos y puedes eficientar la construcción de las dos civilizaciones. Imagínate tener algo así como un juego en el que tú puedas simular la construcción de una ciudad a, no sé, güey, 30 años y decir, a esta ciudad le hace falta un medio de transporte, o a esta ciudad, y entonces ir planeando una ciudad como sustentable, o en la que puedas como, no decirte una sociedad utópica, pero sí una sociedad que funcione correctamente. Y es lo que pasa a veces con algunos juegos que se tratan como de controlar variables o modelos económicos que ya podrían llegar a ser reales y tangibles hacia aquí, ¿no? Pues Sí, hay- perdón, ¿tú o yo? Yo. Ok. No, perdón, es que luego se me va la idea. Lo que iba a decir es que seguramente, pues ahorita en estos puntos hay juegos. O sea, yo he visto algunos que no sé si están, dudo que estén como tan específicos o tan avanzados como lo dice Ornelas, de que puedes simularlo de aquí a 30 años y que puedas inventar o generar algún tipo de cambio con alguna otra sociedad. Pero pues seguramente ya hay, o sea, hay muchos juegos, incluso hasta para celular, donde pues tú vas haciendo tu ciudad, tú la vas ahí medio planificando. Vas poniendo cosas que tú crees que les hacen falta o que estarían mejor, o que el mismo juego te va sugiriendo como de, esta ciudad estaría bien chingón poner un bar Américas o algo así. Estaría chingón. No, y justamente Una cervecería Chapultepec, aquí, otra aquí. Y luego ves los desarrolladores y desarrollado por cervecería Chapultepec. Luego ves que Y tu Oxxo. gente está cayendo en el alcoholismo, güey, y tienes que poner consultorios psicológicos, güey, para tanta gente que cae en el alcohol, güey, porque no planificaste bien Sí, ese pedo. ya de plano pues ya se volvieron alcohólicos y ya tienen daños en sus órganos y Ahora- ya pones clínicas para diálisis o algo Ajá, así. ahora tu sociedad es menos productiva, güey. Tienes Pero- que invertir más recursos públicos en salvarla, güey, en lugar de que ellos produzcan para ti. Pero es que es peligroso poner consultorios psicológicos, güey, a menos de que solo sean conductivistas o que sean más tirados al coaching. Porque la gente se vuelve loca o qué. No, porque no porque- se enfocan tanto en el sujeto, sino en la actividad Para que ellos puedan seguir. desempeñen. Quizás- puedan quizás seguir como produciendo, clínica güey. antiadicciones, Es por eso que güey. recursos humanos en las empresas no suele servir.
Sí, Es sí, que sí. no suele servir porque no están bien aplicados, güey, pero... A eso se refiere con La los cosa, consultorios. güey, es que los logres controlar hasta tal punto que, o sea, sigan consumiendo en tu cervecería Chapultepec, pero que no Sí, se mueran. Sí, claro, güey, porque también es tuyo y también necesitas ese recurso económico que te esté manteniendo Ajá. los negocios, ¿no? Como lo vemos que está pasando ahorita, güey. Ahí es donde ¿Qué? entra No, la eso no propaganda. pasa. Justo estaba pensando ahorita esto de la simulación con lo que mencionaban y dije, chale, pues es la misma pregunta de Dios, ¿no? O sea, si Dios es omnipotente o si Dios puede... Omnipresente también. omnipresente. Creo Y que puede- sí, omnipotencia ya es omnipotodo. OVNI, sí, es un OVNI, güey. Ah, la madre. No, ya, perdón, prosigue, Juan. Ya, dale, güey. Entonces, ¿por qué existe el mal? ¿O por qué existe por qué existe el mal, no? Y si entonces Dios no puede destruir el mal, entonces no es omnipotente, ¿no? Entonces lo mismo pasaría... Es que es Ya, como- ya, ya. Lo mismo pasaría con lo de la simulación, ¿no? Es como... Esa paradoja si que hay- estás planteando tiene un nombre. Es una en la que si Dios puede juzgarse a sí mismo, pierde su posición de Omnipotencia. Dios, ajá. Ya. Ujú, sí, sí, bueno, es justo lo que acabo de tratar de expresar. Gracias por decir medio nombre. Eso, ¿no? O sea, si vivimos en una simulación, ¿cuál sería el punto de tener súper ricos, ¿no? O los personajes principales son los súper ricos, o quizás ver cómo. cómo funciona tu sociedad en distintos parámetros. Por ejemplo, si en esta sociedad donde nos enfocamos más a la producción de bienes, estamos por adentrar al planeta a una crisis de recursos, pues no sé, güey, en otra sociedad, a lo mejor, o más bien en otra oportunidad de creación, güey, o en otro mundo, o cuando nos vuelvan a crear, o si nuestra sociedad se destruye y después vuelve a renacer, pues hacerla mejor, güey, para no cometer ese mismo error con los recursos. Es como decían esas leyendas de que, primero el dios hizo al hombre de, no sé, barro, luego al de madera y se quemó, y luego al de maíz y bueno, que se supone que somos nosotros en alguna cultura, ¿no? Pero sí es precisamente el hecho de intentar mejorar como... Porque obviamente si tienes ese como poder de Dios, eres eterno. Entonces, 2000, 10,000 años, pues a ti no son trascendentales para ti. Entonces, tienes como esa capacidad de volver a recrear, siendo consciente de las cosas que llevaron a tu sociedad a la destrucción, ¿no? Es el ejemplo que te pongo ahorita con esos videojuegos, que tú podrías simular cómo se comportaría tu sociedad para ver qué tan buena o qué tanto duraría. O tal vez es una simulación que en ciertos puntos se le salió de las manos, güey, como pasa en la serie Malcolm. No sé si recuerden que cuando le consiguen una computadora, pues tiene un programa de que puede simular como Sims, ¿no? Es como, sí es cierto, y que como- termina siendo gordo, ¿no? Ajá, que empieza a simular a su familia, bueno, al menos a los personajes que serían su familia, y pues le salen las cosas todo al revés, o sea, él termina siendo gordo, creo que hasta se suicida, Sí. su familia, creo que Lois llega a es la presidenta de los Estados Unidos, y Hal no sé qué hace, Reese también, entonces pues podría ser que no sea, o sea, que sí sea una simulación, pero que no sea una simulación perfecta, ¿no? Entonces, que en ciertos puntos no lo controlen o que estos atributos que le dieron a las variables hayan desarrollado sus propios atributos que no estaban digamos, considerados, y pues por eso pasan estas cosas, que ciertas sociedades se van a la destrucción o que hay personas más ricas que otras, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, justamente en ese mismo ejemplo, Malcolm se vuelve fracasado justamente porque se describe como el ser perfecto dentro de esa simulación en ese juego. Se ponía los valores máximos en todo lo posible. Guapo, 10 de 10. Ajá. Vida social, 9. Nah, 10.
Entonces, claro, cuando te empiezas a percibir a ti como el pináculo, como el ser perfecto, mientras te comparas con el resto, te dejas de percibir a ti como mortal. Pero adivina qué, sí lo eres. Y estás sujeto a las mismas reglas. Y como tal, se genera un nuevo problema porque dejas de percibirte a ti mismo como mortal. Lo que significa que al quererte encima de esas reglas las ignoras, haciendo que no importen tus parámetros. Tus en valores máximos, los de Malcolm, pues, y por lo mismo es que terminaron cayendo tantos imperios por culpa del hedonismo. Del hedonismo se viene la caída de cualquier imperio, y lo pongo como ejemplo de simulación por lo mismo. En el momento en el que tu imperio, por cualquier razón, empieza a ¿Perder valores? no perder a valores, a tener tanto ingreso hasta que se atiborran y pierden valores culturales, por decirlo de alguna manera, es presagio de la caída, porque ya empieza a perder sentido. O sea, al concentrarte tanto en el placer, pierdes noción de cosas como el dolor, lo que hace Pues sí, estragos. el Entonces, sufrimiento, Pierdes el contraste. Entonces es ahí donde entran estas prácticas de mal gusto, por ejemplo, afearse, masoquismo, etc. Empiezas a encontrar catarsis y placer en lo que debería de dolerte, justamente porque estás entumecido, asqueado de todo el placer. Entonces me estás queriendo decir que el Sacro Imperio Romano Germano, En efecto, su caída fue gracias al hedonismo. Sí. en gran parte. Y también el imperio egipcio también. Que No me va a digas. ser, bueno, que si lo ves de manera histórica, los romanos Oigan, aquí tengo conquistaron a una los pregunta que nada tiene que ver con el tema, pero que siempre la he tenido porque, según yo, la definición de emperador es el rey de reyes. Entonces, si pues la definición nos dicen que eran los reyes, el rey de reyes, pues supongo que tenía reyes a lo largo de su imperio, ¿no? ¿O qué pedo? Sí, ¿Alguien me así quiere es. explicar? Es distribución de poder político, no podía controlar y estar en todas partes. Era como un poco... Los gobernadores, ¿no? ¿O qué? Es como el feudalismo en la época medieval, que primero está el rey y tiene varios señores feudales. Acá es igual, está el emperador y tiene varios reyes que controlan sus reinos. Pero el pago de los impuestos de los reinos primero es para el rey y luego se va al emperador. Ah, es como, pues ahora ya poniéndolo en esto de los españoles, que pues estaba el rey y luego estaban los virreyes, ¿no? Y ya todo Sí. lo demás. Justamente. Ok, ya. Perdón por esta interrupción, pero siempre había tenido como esta espinita de eso. Fíjate que ahorita que hablas acerca de los reyes, yo también siempre he tenido una duda. ¿A quién le cantaba las mañanitas el rey David, güey? No O si se las manches. cantaba a sí mismo, o qué pasaba Yo antes, creo que antes no había del rey mañanitas, David, ¿no? güey. O sea, el rey David fue el que inventó las mañanitas. Yo creo que el rey David fue el que inventó las mañanitas, güey. A los muchachos Y cuando él las bonitos. cantaba es Sí, como, güey. Estas son las el rey David- mañanitas que cantaba. yo canto, güey. Yo. O, Claro, ¿no? o no, yo creo que hablaba en tercera persona. Ya cuando la gente está enloquecida de poder, Ah, se ve en O tercera a lo persona. mejor el güey. vato en su lecho de muerte escribió las mañanitas, güey, y nada más las cantó una vez y ya. las Oigan, pasó el a rey su David fue generación. este men que empezó a construir esta torre tan grande que Diosito nos cambió los idiomas. La de Babel, según yo, no. ¿No? No estoy seguro. Entonces, no sé, ¿quién pero- fue? Pero Tengo un es- chingo de dudas. No, ¿El no, rey no. David? A ver, el que me esté simulando, por favor, que me haga más pinche listo, ¿sí? Le voy a hablar a mi El- mamá, güey. Oye, mamá, el rey David en la Biblia, ¿qué? El rey ¿a qué David época? no es el Era güey David que el soñador, mató ¿que no? a los bebitos ¿O será cuando José? para No, matar a güey, Dios, a ese Jesús, era ¿no? otro rey, ese era... Teníamos que dar una repasada a la Biblia, Ya güey. ¿no? sé. A ver. Repasada, El como rey si lo hubiéramos Herodes, leído alguna Ah, vez. el- Ese era Herodes, Pero es la, güey. él- No, a el Noé rey, el le rey llamaban- David, güey, es como de los tiempos de Egipto, antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto. y Calígula, A ver, no, Ese Calígula ya te Calígula estás es un pasando de emperador verga. de Roma, güey, que creo que fue de los últimos, que Ah, precisamente ok. Calígula era Ok, un güey ok. que estaba todo el tiempo en el sexo y en el sadomasoquismo. Y pues fue de los últimos emperadores del Imperio Romano, güey. Ya, desde ahí la rescato.
Y justamente partiendo del hedonismo, es una parte importante de la psique. La psique funciona de cierta manera. Ya lo explicamos aquí como el hedonismo es el presagio para la caída de un imperio. En Matrix ya explicaron cómo la simulación original que utilizaban los robots en los humanos era un paraíso, pero el mismo cerebro humano la rechazaba. Y en, ¿cómo se llama esta serie? Psycho Pass. También la gente en la carencia de estrés positivo, conflicto, entraba en un estado de coma, una estasis, porque ya no necesitaba preocuparse por su propia supervivencia, ya estaba cubierto todo eso, entonces perdió sentido la conciencia. A lo que voy con esto respecto a la simulación es que lo que falla en nuestras simulaciones, digamos Sims, es que no evalúa a los individuos como individuos, los evalúa como números, no los cuantifica de la manera correcta. No los humaniza, o sea, no los toma como No humanos. es tanto humanizarlos, no les da rastro de razón. Para nosotros es una pieza más de un mecanismo enorme la cual demanda ciertas cosas. Y si tiene esas cosas va a seguir funcionando como es debido, pero así no funcionan los seres vivos. Pero, a ver, nosotros empezamos diciendo, como a manera de pregunta, el tema de ¿es la vida una simulación? Sin embargo, todo lo que hemos estado haciendo es tratar de describir cómo es que es esta simulación. O sea, dando por hecho que lo que estamos viviendo, pues, es una simulación, ¿no? Porque estamos regidos por nuestros propios parámetros de la percepción, como dijo Juan o Ángel. Ajá, Se sí, la voy a no, poner. pero, o sea, eso estás hablando desde tu percepción, güey, porque desde la mía, la neta, no creo que estemos viviendo en una simulación, güey. Entonces, pues yo creo que lo siguiente en este tema sería, pues, hablar de por qué sí y por qué no. O sea, sabiendo de que nosotros, pues, no somos la persona adecuada para estar hablando de si esto es una simulación Yo y dar... sí. Y dar... Dice Juan que él sí. Pero entonces ya se me fue la idea. Gracias, Yo güey. creo que Juan tiene que empezar porque él sí está calificado para hablar de si la vida es una simulación o no, güey. Mira, partiendo... Adelante, Arturo, adelante. Pues eso, güey, que... O sea, no estar dando por hecho de que esto es una simulación. Y, pues, o sea, porque yo no creo, como ya lo mencioné, yo no creo que estemos viviendo en una simulación, pero creo que al estar hablando ya sí, ustedes dieron por hecho de que si creía o no sé. Sobre todo esto del disclaimer de que nosotros no somos personas adecuadas para hablar de esto y todo lo que estén escuchando seguramente no tiene base científica y por favor no se lo tomen en serio y seguramente ustedes saben más que nosotros porque así es, nosotros estamos pendejos. Creo que se dieron cuenta desde que empezó todo el tema de emperador hasta No, la Biblia. pero siempre pasa, güey, o sea, siempre tienes que hacer esto. Antes que todo, ya encontré por qué cantaba las mañanitas el rey David. Y ahí les va. Al haber sido músico, se dice que David escribía salmos y prefería cantarlos tocando... Pues sí, tú estás viendo a David Bisbal, güey. Espera. Dice, y prefería tocarlos con su lira. Y según Juan, o sea yo, fue este rey quien cantó para anunciar la llegada del Mesías. Oh, O sea, Macías, ya vente al Macías. podcast. Macías, güey. A new challenger is Otro- approaching, otro- güey. Otro podcast en el que hablamos del Macías, de Alejandro A ver cuándo le Macías. cae ese vato, güey. Pues primero que nos hable, güey. Primero Dios. Primero Dios. Entonces, volviendo a nuestro tema principal, si vivimos en una simulación o no, yo tengo mis dudas, no podría afirmar que sí, pero lo que sí es que sí vivimos dentro de ciertos parámetros muy rígidos de percepción y de interacción. Y responden a cuestiones evolutivas de supervivencia, que es lo que nos ha llevado hasta el día de hoy, lo que me remite a la psicología según Carl Gustav Jung. Psicología profunda que
Mucha Ok, gente no le late. excelente. Que de hecho estoy haciendo un proyecto, güey. A ver, güey, Acerca de eso, cuéntanos, güey. ¿De qué No, clase es el proyecto de mi güey? vida, güey, en el que primero voy hablando de cómo mi infancia fue horrible, güey, porque mi papá me llevaba al golf. Qué pendejo eres, güey. Para que te- Ya, verdad. Yo pensé que sí Mira, ibas güey, a hablar. Pensé cuando que ibas a estemos hablar en hablando de serio. Cindy la Regia, güey, ya vamos a poder desatarnos ahí de lo que... Güey, Malo nos estaba contando que su familia era whitexican, güey. Un tercio de mi está- familia. y estábamos planeando hacer eso para el podcast de Cindy la Regia, güey. Así que Güey. nos vamos a poder quitar perfecto, de la entonces, clase, güey, de la es clase que- burguesa como en dos podcasts. Es que mi papá me llevó a París en mi cumpleaños, güey. No mames. güey, qué culero, güey, qué culero. Yo quería ir a Ibiza, güey. Yo iba a ir a Ibiza, güey. Me Al llevó antro a... en Ibiza, güey, me llevó tomar a una París. pastilla. Como la canción de Ozuna, güey, de Sí, Ibiza. güey. No se me No sé olvida. cómo chingados llegué a eso, pero ya retomaré a partir de Psicología la profunda. psicología profunda. Se habla acerca de los arquetipos y cómo a lo largo de la historia hemos ido dándole como ciertas interpretaciones y ciertos como, pues sí, ciertas características a ciertos personajes. La que se me facilita más porque es como la más usada es Edipo. La historia de Edipo, que fue una obra y tal, y entonces Edipo se convirtió en un arquetipo. Y en la actualidad vivimos la mayor cantidad de personas que no tienen como una inmersión en su autoconocimiento Les o... falta introspección. Ajá. Se vive dentro de un arquetipo. Se vive como el héroe, como el villano, como el mago. O sea, todos estos tipos de arquetipos. Y aquí voy a un poquito adentrarme en el tema del destino. Hay un destino para los arquetipos. Hay un destino para Edipo, hay un destino para el mago, hay un destino para el héroe que tiene que recorrer ciertas cosas, ¿sabes? Y si tú te vives como el arquetipo, y esto va para la banda del coaching, ¿no? También que es como te meten esta idea de que tú eres este arquetipo, Sí, tú claro, eres este el arquetipo. ganador, el profesional, el exitoso. Entonces, esa ya no es tu vida, esa ya es la vida del arquetipo. Y claro, te va a ir bien y vas a atraer lo que tú quieras como en El Secreto, pero a partir de que estás viviendo una vida que no te pertenece, que no es tuya, que ya está predeterminada, que es el arquetipo. Entonces, y ese arquetipo siempre tiene un final o un destino ajá, y trágico, ¿no? Porque llegas al final de tu vida y dices, bueno, ¿y luego? Pinche simulación culera, sí, ¿no? O sea, no viviste por ti, no viviste para ti. Era como la idea que te sembraron o que tú decías, esta es la manera de vivir para mí o esta es la mejor manera en la que puedo vivir. Pero a mí se me hace interesante que menciones acá al Gustav Jung porque él precisamente se enfoca mucho en la que son los sueños. Pero antes de entrar en materia del sueño, me gustaría discutir un poco más lo de los arquetipos, porque a mí me parece, güey, que esos arquetipos siempre han sido como, o sea, que el Gustav Jung observó desde los héroes de la mitología hasta las personas sí, como personajes históricos y reales donde se repetían esta clase, ¿no? Entonces, un arquetipo es como una idea ya definida que se repite a lo largo de la historia. O sea, por ejemplo, el arquetipo del héroe, que en este caso, pues, no sé, Perseo, se puede repetir y tú tienes tu misión similar a la del héroe. No es como una simulación, pero sí es ya algo que ya estuvo definido y que está ya pasó una vez, predeterminado, ¿no? Y sí. está predeterminado. Y es lo que tú mencionas con esta de la cuestión destino, que ahí sí podría tener ligeras variantes por todos estos parámetros que mencionamos, pero a final de cuentas yo siento que es algo que ya sabes cómo puede terminar, ¿no? Y en ese sentido puede ser un poco más de las simulaciones. Y algo que yo quiero introducir aquí es la cuestión de los sueños.
porque si tú lo piensas, los sueños dicen que las primeras que soñamos adentro de las cavernas era, por ejemplo, con mamuts o con dientes de sable, porque si al día siguiente nuestra misión era ir a cazar un mamut o defender a nuestro tribu de un dientes de sable, lo soñábamos para estar mentalmente preparados, güey, para esa cuestión. Entonces, se podría empezar a ver a los sueños como una especie de eje sobre el cual se corre una simulación. No sé si alguno de ustedes haya tenido sueños lúcidos o sueños en los que siente que, o sea, en los que no sabe que está dormido y de repente dicen, ay, güey, qué pedo, pues me desperté, ¿no? Sí, güey. Sobre todo aquellos en los que sueño que me matan. Ah, sí, Nunca sí, les está ha pasado horrible. eso, güey, que sueñan, o sea, que su sueño es tan real y su sueño termina en que los matan, que llega, como, hay un intervalo como de 5 segundos donde dices, güey, espero estar soñando porque si no ya valió verga, y pues te despiertas, güey. Sí. Es muy Y duro, dices, güey. ah, carajo, sí valió verga. Sigo vivo. Así que vaya, demonios, otro día. No, sí. No, pero sí, ¿a qué ibas, Ornelas? Perdón. Que precisamente para mí los sueños son como una especie de simulación o sea, partiendo del hecho del que el sueño es un mecanismo para simular ciertos aspectos, para mantenernos preparados mentalmente para esto, yo siento que por ahí es más la cuestión de simulación, o más bien la cuestión de que podríamos estar dentro de un sueño, ¿no? Ok. Pues yo simplemente iba como a repetir o a remarcar que pues para Juan no es como estar seguro. Bueno, él no está seguro si lo que estamos viviendo es un sueño o es una simulación o lo que sea. Entonces, para ti, Ornelas, ¿qué sería? O sea, después de todo esto, ¿cuál sería o lo que tú piensas, cuál es tu percepción de la vida? O sea, ¿sería posible que estemos viviendo en una simulación o que estemos viviendo un sueño que se repite? No me gustaría que eso fuera real, pero yo pienso que sí estamos como encapsulados en un cuerpo y nos mandan aquí, o más bien aquí venimos como a recorrer como cierto destino, como bien menciona Juan, pero a final de cuentas para llevarnos como esa experiencia, ¿no? De la realidad, o de lo que es estar como aquí. Pero no me gustaría aceptarlo porque, francamente, si eso fuera cierto, todos ustedes serían como parte de mi mente o de mi imaginación y eso no estaría cool. Ah, puede ser una simulación compartida también, ¿no? Es como... Sí, yo antes tenía mucho esa Sí, alucin- claro. En de padre, los en sueños padre de compartidos. familia es un ejemplo muy burdo, muy tonto, pero Stewie simula que pues los personajes principales, Peter, Brian, Quagmire y Joe, tienen un accidente donde nadie, pues son los únicos sobrevivientes de todo el mundo. Entonces lo que quiere hacer Stewie es simular una situación para demostrarle a Brian que Peter y él no serían amigos por ninguna circunstancia y que simplemente son amigos porque pues es el perro de la familia, ¿no? Entonces pues sí, podría ser una simulación compartida. Pero no sé, güey, a mí pues ahora contestando a mi propia pregunta, se me haría muy cabrón, de verdad, que esto fuera una simulación. Yo también he tenido mis trips, yo tuve una etapa como cuando recién había entrado a la universidad por distintas, digamos, razones. Tuve pues un trip de que, verga, güey, si esto que estoy viviendo es una pinche simulación o es un sueño. Y había veces en las que, o sea, Un reality show. en las que pues ya estaba como pensando todo el día en esa idea que yo ya lo percibía como de, verga, es que sí, güey, es que mira cómo es la gente, mira cómo es Juan, solo siempre que se ríe de la misma forma. Su sonrisa llega a la misma altura, entonces era como de, güey, qué pedo, debe ser un robot o algo así. Pero no, imagínense, güey, que, o sea, todo esto que estamos viviendo sea un sueño, ¿no? Entonces, pues estamos como soñando continuamente y toda nuestra vida es un sueño hasta en el momento en el que mueres y es cuando
digamos, mueres y despiertas en el cielo, ¿no? Imagínate, güey, que el cielo sea esto, sea como la vida real, ahora sí, por eso la gente siempre ha hablado del cielo, imagínate eso, güey. De que hay un afterlife, pero que en realidad el cielo no sea como una segunda vida, sino que sea la vida real, y lo que estamos viviendo aquí, pues, es la... Pura experiencia, güey, ya sabes, ahora sabes cómo vivir, ¿no? Sí, ¿te imaginas? Yo tengo dos cosas, una cosa curiosa y una cosa que va al tema. ¿Cuál quieren primero? La curiosa. ¿La curiosa? Ay. Yo cuando era morrito, yo estaba muy sacado de onda porque yo creía que mis papás eran extraterrestres. No mames. Entonces, siempre que estaba así como jugando con mis jueguitos y así, de repente me quedaba quieto y estaba esperando que mi mamá o mi papá estuvieran transformados en extraterrestres. Entonces volteaba rápidamente a verlos así como ¡oh! Y no, nunca logré cacharlos en la movida, porque yo estoy seguro de que mis padres son extraterrestres. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No sé de dónde salió esa idea, pero me Pregúntale a tu hermana, güey. No, siento que ella también conspira. ¿Qué me dijo? Y pues ahora la que sí va al tema. La que sí va al tema es acerca de la simulación compartida, que yo siento que podríamos abordarlo desde decir, ok, es una simulación, pero no es una simulación programada, sino una simulación, digamos, en el hecho de que tu conciencia habita un cuerpo. Y la conciencia de los demás habita cuerpos, y esa conciencia, digamos, está regida. Les da... Bueno, yo pienso más bien, perdón por interrumpirte, que esa conciencia pues hace que te dé un poquito más de libertad, o para que no todas las personas se comporten de la misma forma. Ajá, sí, no, y no sé, porque yo siento que esta conciencia es el mismo universo tratando de entenderse a sí mismo a partir de nuestros cuerpos, ¿no? A partir de la experiencia humana. Ajá. Entonces, según el budismo, una de las cosas que venimos a hacer aquí es como trascender ciertas cuestiones de aprendizaje, es decir, sí. Que muy probablemente cuando mueres, por eso lo del renacimiento, ¿no? Renaces para aprender otra cosa, para finalmente llegar a la iluminación, ¿no? A esa onda. Entonces, en ese sentido, yo sí siento que pudiera ser una simulación, pero como tal no es una simulación porque, pues, es del mismo universo entendiéndose a sí mismo para trascenderse, ¿no? Hay un libro de un vato bien pinche loco que se pegó una loquera, yo creo, güey, y sí, se aventó ese pinche libro. Se llama El monje del Tíbet, güey. El autor es Lobsang Rampa, algo así. Entonces este vato, o sea, de nacimiento es un güey inglés. Es un güey inglés, creo que con ascendencia tibetana, no tengo idea, o por ahí de Asia, ¿no? La cosa es que este men dice que él renació, güey, ahora en inglés, pero que en su vida pasada fue un monje del Tíbet, que era básicamente como Ángel, güey. Entonces este men, que empezó pues su vida siendo como monje, y que después lo mandaron a estudiar a, creo que China, y que después de todo eso se volvió piloto y que participó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces que después de eso los japoneses ¿cómo se llama? Lo hicieron prisionero de guerra, que los pinches japoneses se pasaron de verga, ¿no? Porque es bien sabido que los japoneses eran unos pasados de verga. Sí. Eran unos pasados de verga en la Segunda Guerra Mundial. Si alguien que nos esté escuchando que es japonés, pues ya los perdonamos, pero eran unos pasados de verga, güey. Hay que aceptar que hay pinches... Bueno, no es el punto. Ahora son más chidos, güey, Es porque puta generan guerra, tecnología güey. y acá. Pero no es el punto, no es el punto. Anime, güey, Hecha en Japón. No es el punto es que este güey, o sea, él jura y perjura que en su antigua o su pasada vida fue un monje tibetano, güey, que vivió un chingo de cosas y que gracias a su entrenamiento como monje pudo sobrevivir y aguantar todas las torturas que le hacían los japoneses. No mames. Está bien Está loco. muy cabrón, güey. Está muy loco el libro, güey. Así como ficción,
es bueno, güey. Hasta cierto punto es bueno, porque el güey te habla incluso de cómo a tener viajes astrales y la verga, güey. Hola, madre. Neta, güey, o sea, él una de las cosas que te dice de cómo tener viajes astrales es de que agarres un cristal, güey. Entonces, de que el cristal te le quedes viendo hasta el punto de que tú estés dentro del cristal. Entonces, una vez que ya puedes estar dentro del cristal, ya puedes tener viajes astrales, güey. Como Entonces... el DMT. Ah, caray. Ay, caray. Censura. No, a mí se me hace muy interesante porque yo también he tenido la misma idea de Juan, de que el universo es Dios tratando de entenderse a sí mismo, güey, ¿sabes? A mí se me hace cool porque... A través de una experiencia humana. Sí, Creo claro, que porque... Dios no es el concepto adecuado. Creo que ustedes se refieren al todo. Bueno, así, al todo, a lo absoluto, a Dios, Es güey. Dios, güey. Sí. No, eso es a lo que voy. El origen del concepto Dios no abarca hacer todo. Dios tiene influencia sobre todo, pero no es el no todo. exactamente, güey, Uy, porque Pero eso no va a importa, no, no, no. interpretaciones, güey, Entonces porque- el todopoderoso se lo pasa por los huevos y hay que llamarle nada más poderoso, güey. El Mai, hay que decirle el Mai. El poderosísimo, Entonces, güey. el Mai entendiéndose a sí mismo, güey. El poderosísimo Mai, ¿entendés? Así. Güey, No, pero al chile ya nos salimos un chingo del Pero tema no, de la vida es una no, simulación. no tanto así, güey, porque siento que, o sea, Dios tiene como su propia visión de todo, ¿no? Es como la visión absoluta, la verdad absoluta, pero francamente si Dios está en todo, güey, y Dios lo comprende todo y lo ve todo, para mí su conciencia no está en sí mismo, güey, su conciencia está en el todo. Entonces, Eso. precisamente nuestra misión aquí como humanos, al ser parte de su conciencia o al ser una pequeña porción de su conciencia, el Dios estaría como entretejiendo o subjetividades, porque tú lo ves desde un punto de vista muy tuyo y nadie más lo tiene, o puede que sí, pero difieren en algunas cosas. O sea, el vato está tejiendo subjetividades para llegar a un resumen o a una síntesis que sería su propia objetividad de lo que es él mismo, ¿no? Entonces sí está muy, muy cabrón, porque yo también había tenido como esa idea de lo absoluto, de que nosotros somos como la herramienta para que Dios se pueda comprender a sí mismo, ¿no? Está muy, muy extraño. Pero tú no hablas como de Dios el de los Simpsons, ¿verdad? No, Ah, o sea, perfecto. como un todo absoluto, precisamente, Ujú. pero a esto vendría la simulación compartida, ¿no? El hecho de estar entendiendo el todo en sí y ser nosotros como herramientas de Dios para comprender el todo. Señor Malo, ¿usted qué opina? ¿La vida es una simulación? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué vine? Porque no estoy dormido. Ya, perdónenme por tener sueño. Pues, desde mi punto de vista pragmático, lo considero irrelevante. No me importa si lo es o no. No puedo ni demostrarlo ni negarlo. Exacto. Esa Y es co- una y- buena conclusión. Y como hemos estado manejando todas las simulaciones expuestas aquí, son solamente entornos donde los sujetos se desempeñan, a lo cual yo partiría de la corriente filosófica criticismo. El universo viene a ser el mismo para todos, lo único que cambia es quién lo interpreta. Es como cuando te plantean esta pregunta de... ¿estás seguro de que el verde que yo veo es el mismo que tú ves? No, y no tengo forma de averiguarlo. Lo que sí sé es que ambos conocemos ese color específicamente, independientemente de cómo lo percibamos. Y lo llamamos verde. Exactamente, o azul, pero La buena Mazul, güey, claro. Referencia, güey, buena referencia. Ya estamos Gracias, cambiando chicos. ya las referencias de los Simpsons. Ahora, lo de hoy es Una Malcolm, pausa, güey. Lo de hoy es Malcolm. Sí, hoy trajimos a Malcolm para ustedes. me acordé de tu juego de Malcolm para el palabras. mundo. Entonces, En- pues a entonces, ti desde- te la suda, ¿no? Te viene sudando lo que viene siendo el escroto. ¡Ay, caray! Esta conversación escaló muy rápido. No, Perdón, no. tengo hambre. No, no caray. no me la suda totalmente. No, y no, de no. hecho, es muy...
Bueno. ¿Qué hambre tienen? Y es muy entretenido oírlos, pero hasta que no Duras. hasta que no tenga un punto de partida definido, una hipótesis no funciona para mí como punto de partida. Necesito pasar de la hipótesis. ¿Cómo era el método científico? Se me olvidó. Bueno, es que independientemente del método científico, yo creo, güey, dudo un chingo que alguien pueda comprobar esto. Exactamente, no tenemos ni los recursos ni los paradigmas para averiguarlo. Es como en el diagrama lógico, es unidireccional. Solamente puede apreciarlo desde el más grande hacia lo pequeño. Justo porque no nos sirve esa información para sobrevivir. Entonces, no es necesario hacernos... O sea, necesario hacernos este tipo de preguntas, Por eso pero... empecé diciendo pragmático. Aparte es como... Bueno, simplemente aunque no sea útil el saber si estamos en una simulación o no, creo que independientemente de eso es una pregunta que nos llega a todos, güey. En alguna parte o en alguna etapa de nuestra vida nos llega como esa pregunta, ¿no? Es que tienes que partir desde alguna verdad que la simiente es como absoluta. Incluso si está errada no es importante. Necesitas una verdad que por la cual te rijas como absoluta para poder cimentar todo lo demás. Ya sea partiendo desde el entorno, desde tu propia persona, desde Dios, desde lo que tú quieras. Pero necesitas creer algo para poder generar el resto de las ideas, una comprensión, un sesgo. Yo digo que si quieres tener buenos cimientos, utilices cemento a Pasco, güey. Cemento a Pasco, el mejor cemento. Solo aquí, podcast provisional. Y trébol de buenas. En este buen fin. A huevo, porque todavía no llegamos a los 50 suscriptores, pero ya tenemos pinches patrocinadores. ¡A huevo! Cemento Pasco. Pasco, páganos. En unos años llegando el cheque, ¿no? Sí. Es muy un buen razonamiento el tuyo, Malo. Yo creo que todos tenemos, esta idea de que este es un tema muy complicado y de que muy difícilmente esto se va a poder comprobar, ¿no? Entonces, cada quien, por eso es a lo que hemos estado hablando todo el capítulo, güey. Es una paja mental. Pues sí, aparte, es dependiendo de la percepción de cada quien. Por eso, pues para ti te puede venir valiendo madre. Para Juan no puede ser... Tiene la duda de si sí o no. Pues para mí no. Yo diría que no. Lo de Ornelas, no sé. No escuché de tal cual. Yo pienso que sí, pero no me gustaría que fuera así. Ah, ok. ¿Juan? Yo nada más como conclusión, creo que es importante hacernos este tipo de preguntas y es importante tener esta percepción de nosotros mismos y tratar de entenderla para no vivir una vida que no es nuestra y no vivir como en los Sims, ¿no? O sea, alcanzar cierto tipo de conciencia para no ser controlados por el sistema, por el arquetipo, no estar en automático. Y no estar en automático, sino hacernos responsables de nuestras decisiones, de nuestra vida, de nuestras consecuencias, etc. Ahí concuerdo totalmente con Juan. Novedad. Ya estamos avanzando. ¡Ay, es una la terapia está simulación! funcionando, Güey, si esto no fuera una simulación, ustedes nunca estarían de acuerdo. Debe ser una simulación. Ahí es justamente O donde... son extraterrestres. A ver, puñetas, ahí es La justamente síntesis lo de que la está sinapsis diciendo de la Juan. No, subjetividad. si te bajas a solamente el arqueotipo que vendría a ser el límite de la simulación en este Eso caso. diría un robot. Oh, que la ver, no. No te creas, ya, perdón, prosigue. Ornelas en realidad es una inteligencia artificial. Sí, no, todos sabemos que Ornelas es una IA. Eso es por eso que es el único que se escucha doble, ¿no? Sí. Sí, ves que tiene 2 cuerdas vocales y todo. Cabrón, juraría que tenemos más nosotros. Pero bueno, Puedo ¿qué saber decías si de siente real. que tengo razón? Que concuerdo, güey. No seas tan egocéntrico como para ser ¿Qué dueño de la decías que era el razón. mejor? Número 1. Que muchas veces lo importante es la cuestión, no la respuesta. Aunque no llegues a una respuesta concluyente, sí es importante cuestionárselo. Pues sí, güey, es como esto de las ciencias que no son exactas, pues no vas a llegar a una, digamos, una verdad absoluta en las ciencias que no son... ¿Cómo se le llaman, perdón? ¿Sofismas?
¿Psicología? La psicología no es un sufismo. Humanidades. Pues esto, la filosofía y esto, yo me refiero tal cual a eso. Que no es lo importante, como dice Malo, pues la conclusión, el resultado, ¿no? Porque para ti tú puedes tener una interpretación, Malo puede tener otra, nuestros podcasts escucha pueden tener otra, pero lo importante es cuestionarse y pues todo lo que pasa durante esto que te cuestionas, ¿no? Esto, obviamente nosotros, como ya lo dije, no somos los adecuados para hablar de esto. Y posiblemente nos desviamos un chingo del tema principal. Un chingo. Yo creo que... No, Juan, la neta sí. Empezamos a discutir de los emperadores. Volvemos a las simulaciones. En tu cabeza, en tu percepción, todo iba bien. Pero esa es la esencia de este podcast. Pero sí, aquí un mensaje a los podcast escuchas de que si realmente pues, les introdujimos una idea buena o una idea que no habían tenido a la cabeza, pues Una más que disculpa. nada este podcast ya llegó a su objetivo, ¿no? Que es el hecho de estar compartiendo ideas, de estar pensando acá entre amigos y pues también entretenerlos un rato con nuestras estupideces, ¿no? Exacto, sobre todo con las estupideces. Claro que Eso. si los acabamos de incitar a una crisis existencial, nuestra más sincera disculpa. No, porque una disculpa, güey, es muy bonita y de hecho les No deberíamos... siempre termina en Les crecimiento, güey. les deberíamos recomendar más cosas para que tengan más crisis existenciales, güey, como ya lo dijimos Como en Waking capítulos Life. pasados. Waking Life, despertando a la vida. Y ¿saben qué? Hoy andamos de buena, se va de giveaway. ¡Ay, joder! ¡Ah, su pinche madre! Así es. Ya traemos, desde que nos patrocinan, ya andamos mamones. Junto con su cemento tolteca se va a llevar A Pasco, Ay, pinche ay. Pedrito Sola. a Pasco. Se va a ir de giveaway un DVD original de la película Waking Life donde sale Willy Wiggins. Seminuevo, carnales. De segunda mano porque lo importante es reciclar, güey, por supuesto que sí. La forma de participar es muy simple. Solo tienes que decir de forma pública quién es mi novio y quién va a ser la tercera novia de Ángel. ¡Ay, jolas! Ay, difíciles cabrón. preguntas porque yo no sé. Ay, cabrón. No, y también vean películas como El Show de Truman. muy Tuvimos interesante. que haber hablado del Troll de Schumann. Es que lanzaba bien vergas el güey, ¿no? Showing. El Showing de Truman. Sí, porque de hecho hay un trastorno, se clasificó como un trastorno no me acuerdo si era el trastorno de Truman. Pero Pensaban justo. que su vida era un show o una Ajá, simulación. sí, de que estaban dentro de Un show. un reality Televisión. show. Sí, pues loco. es que creo que hay varios trastornos también. Uno sería como la despersonalización, güey, que ya no sientes que lo que estás viviendo A mí me pasó es eso. tuyo. Está cabrón, güey. Sí, es difícil y está bien culero. Es muy difícil y está muy culero. Me pasó pero con Waking Life, por cierto, amigos, así que... Despersonalícense. tendrán su propia experiencia de despersonalización. y de ¿Listos crisis para una crisis la existencial. cual no deberían de sufrir bajo sustancias? Sí, nosotros no incitamos a nadie a consumir sustancias, pero sí los incitamos a consumir A pensar. contenido de calidad que los haga pensar un poquito. Bueno, no, porque chingados los estamos Pero ya diciendo estamos que... mejorando este podcast, amigos, así que... Es va a un estar- poco contradictorio porque también los estamos incitando a compartir este podcast que tampoco es tan... Va a dejar de ser Buena calidad. su podcast de confianza de mala calidad y va a pasar a ser solamente su podcast de confianza. Tal vez un día, quién sabe. No, la mala calidad es la esencia, por favor. La buena calidad con va a la llegar superior con- ayuda de nuestros patrocinadores Cemento Pasco. Pronto lo lograremos. La buena calidad va a llegar junto con la consola, entonces todavía falta para eso. No, pero igual y si les... Sí, igual que se vaya de giveaway la película de Waking Life, ahí vemos en Instagram, síganos en Instagram para ver cómo les haríamos llegar principalmente la película, ¿no? En el parque rojo. Nos vemos en ese parque y ahí nos damos un tiro. Vamos a parecer dealers, güey, acá con la película. No, ya vemos qué pedo, pero llegamos al final del capítulo. ¿Algo que quieran agregar, chicos hermosos? Que diga, chicos, amigos.
No quieren agregar nada, ¿verdad? No se trastornen, estos pensamientos son redundantes e inconcluyentes. Está bien pensarlos, pero tampoco se obsesione Sí, claro. con Sí, ellos. no Y hay se que na- sacar No conclusiones se de... enajenen de eso. Ya ahí dirige la mía. Sí, hay que sacar conclusiones de esos pensamientos circulares, porque si solo los dejan como pensamientos circulares, pues no van a llegar a nada. Porque es un círculo. Tan, 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 tan. No, yo no tengo nada Wow. más que agregar. ¡Wow! Pues yo simplemente darle las gracias por escuchar de nuevo su podcast provisional. Si ya nos has escuchado los anteriores capítulos y este ya es el 9º capítulo que nos escuchas, pues muchísimas gracias. Si este es el primer capítulo que nos escuchas, también muchísimas gracias. Si les late De nada. este podcast, compártanlo. Como ya lo dije, queremos llegar a los 50 suscriptores. ¿Y por qué no pasar esa cifra? Pero 52, güey, 52. 52 o 53. 54, güey. 51 y medio. Tengo un número mejor que 54. ¿Cuál es, Arturo? ¿Cuál es? 55, güey. Ti, 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 Bueno, ti. con eso nos vamos. Yo soy Arturo Galvez. Estos fueron mis amigos Juan Hinojosa, Alejandro Malo, Ángel Ornelo. Y este fue su podcast provisional, su podcast de confianza, pero de mala calidad, y posiblemente así va a seguir. Muchísimas gracias por todo. En la descripción del video están nuestras redes sociales. Vayan a seguirnos, suscríbanse, comenten y participen con nosotros en las dinámicas de Instagram. Los queremos un chingo. Hasta luego. ¡Feliz Navidad!